está la doctora Díaz Tendero conmigo. Aida, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, ¿tú? Oye, pues en medio de las discusiones sobre migración, yo creo que un tema importante es preguntarse si los Estados Unidos requieren o no migración. Es decir, hay toda una faceta, una vertiente demográfica del tema de migración que creo que vale la pena revisar. Sí, desde luego. Estados Unidos necesita migrantes. Ese es el tema esencial. Los retos demográficos de Estados Unidos ahora mismo son dos. Por una parte, la contracción de su población. Aunque suene a ciencia ficción, ya hay países en el mundo cuya población se está reduciendo. En esa situación están muy próximos a que suceda Italia, Japón, Alemania, Rusia también. Rusia, Ucrania. Bueno, Rusia de hecho es un caso extremo. Rusia va a perder del orden de 27 millones de personas en las siguientes décadas. Sí, es ¿Y es verdad increíble. que la esperanza de vida en Rusia se ha encogido? Sí. ¿No? ¿También es cierto eso? Sí. Vaya. Eso lo podemos hablar otro día. Entonces, la cuestión aquí, entonces, en Estados Unidos es que, en primer lugar, está habiendo esta contracción. Se espera en un tiempo, digamos, plazo medio, y la solución para esta contracción de la población y para el otro fenómeno o reto demográfico que está padeciendo Estados Unidos, que es el envejecimiento, para ambos casos es la migración. Estados Unidos desde los 70 tiene una tasa global de fecundidad por debajo de la tasa de reemplazo, que es de 2.1 hijos por mujer, y el año pasado alcanzó su mínimo histórico en 1.7. Entonces, frente a todos estos debates actuales, es muy preciso dejar claro que el gran ganador de la migración, en términos demográficos, y obviamente no estrictamente demográficos únicamente, es Estados Unidos. Estados Unidos gana con la migración, en primer lugar, que rejuvenece su población, aumenta su tasa global de fecundidad, se lleva literalmente el bono demográfico mexicano. Recordemos que México está en esta ventana que se llama bono demográfico, que además no se va a volver a repetir para México. No, ya no lo explicaba en otra de las secciones, ¿no? Exactamente, y entonces es este momento cuando descendió el número de niños. Todavía no es tan elevado el número de personas mayores. Entonces, estos son los años en los que hay una sobreproducción de personas en edad de trabajar. Entonces, este bono demográfico nuestro se lo lleva. Los Estados Unidos. Exactamente. Con todos los, todas las implicaciones económicas que esto conlleva, es decir, mayor número de contribuyentes, lo cual sirve de estímulo para su ratio contribuyentes, pensionistas. Que revitaliza también el sistema de pensiones. Absolutamente, mayor número de consumidores, dinamización de su mercado interno y digamos que como único segmento que se puede decir que pierde es, claro, los trabajadores que están en los sectores y que tienen el tipo de preparación que tienen los trabajadores mexicanos que emigran, ¿verdad? Son los que pierden. ¿Por qué? Porque llega una competencia del exterior, ¿no? Digamos pues que ese es el... asombrosamente complementario ahí de eso. El Buró de los Censos, la Oficina de los Censos de Estados Unidos, va planteando también las necesidades de tipo de trabajo, oficios que se van a requerir en los siguientes años, y es sorprendente la complementariedad que hay entre las dos demografías. Absolutamente. En ese mismo sentido, gana además Estados Unidos un número enorme de potenciales cuidadores para sus personas mayores. Recordemos que el envejecimiento es progresivo y irreversible, ¿no? Hasta ahora. Yeah. Bueno, pues es todo un tema. Entonces, para los Estados Unidos, más allá de toda la retórica política, este tema, bueno, Estados Unidos y todos los países, este tema migratorio es una cosa necesaria. Sí, y entonces, siguiendo con este hilo de quiénes ganan, quiénes pierden. México, por supuesto, gana en términos macro, por supuesto, con las remesas, en términos meso en las comunidades, y por supuesto el ingreso del migrante mejora, ¿verdad? Y disminuye también la competencia para los trabajadores que se quedan, por estos trabajadores que, digamos, que fluyen. Y bueno, en este sentido también tenemos una ganancia por parte de México, ¿verdad? Yeah. Y en términos de pérdidas,
Se señala con muchísima frecuencia que los estados receptores, dado que tienen este mayor número de usuarios de sus sistemas, de sus servicios de bienestar, de su seguridad social, salud, educación universal, en este caso tienen una saturación y por ende es más difícil para estas poblaciones, para estos estados, dar servicios de calidad frente a esta saturación, ¿no? Esto ocurre mucho en países de Europa Occidental, de Europa del Norte. En el caso de Estados Unidos, recordemos que es un estado benefactor mínimo, verdaderamente liberal, con muy pocas prestaciones y menos aún para los que acaban de llegar, ¿no? Ya. El tema de los migrantes a cierta edad. Hoy leía, por cierto, en El País una noticia muy interesante, que la justicia española amparó a un señor mexicano que llegó a vivir con su hijo, un español, y le dijo, tiene derecho a la protección sanitaria.